¿Qué tal, mis amadísimos alumnos y alumnas? Espero que todos se encuentren muy bien, sean todos ustedes bienvenidos a esta nueva clase. El día de hoy vamos a examinar muy de cerca cuál fue el proceso de conformación y las principales características de los diversos gobiernos totalitarios que se establecieron en Europa, pero también en Asia durante el llamado periodo de entreguerras, que abarca de 1919 a 1939. Es decir, desde el final de la Primera Guerra Mundial hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, como dicen en inglés, let's do it. Obviamente, habría que comenzar definiendo qué es un gobierno totalitario. Pero antes de brindarles una definición clara y específica, me gustaría mostrarles este memazo, este meme, que para mí es una buena ilustración de lo que es un gobierno o un estado totalitario. O mejor dicho, cómo se comporta un estado totalitario. Vean nada más, es el meme de la novia psicópata. Les leo lo que está diciendo. Dice: mi pareja está para servirme y no al revés. Jamás permitiré que mi novio tenga otras amiguitas. Yo soy su única opción. Y si lo vigilo es porque lo amo. Tengo el derecho de revisar su celular cuando yo quiera para saber qué anda diciendo de mí o si anda coqueteándole a otras. ¿Y su dinero? Yo creo que está mejor en mis manos. Entonces prácticamente vamos a ver que así es como se comporta un estado totalitario. Y ahora sí la explicación formal. Aquí vamos a ir traduciendo lo que veíamos en el meme. Pues en un gobierno totalitario, ¿qué es lo que hay? Número uno, control. El Estado controla a sus ciudadanos completamente. O sea, como la novia de esta psicópata. Dos, la existencia de solamente un único partido de Estado. Hay un sistema policíaco represor también, que vigila y reprime a la población cuando se manifiesta en contra. Existe un nacionalismo exacerbado que va de la mano con una política expansionista, también una economía centralizada bajo el control del Estado, y finalmente la completa negación de los que son los pilares de la democracia, es decir, la libertad de expresión, la pluralidad política y de ideas, así como el voto o el sufragio universal. Cuando ustedes vean estas características en un gobierno, pues tendrán frente a ustedes ahora sí que un gobierno totalitario. No olvidemos estas características porque a continuación vamos a ir examinando caso por caso en Europa y en un caso en Asia también. Y vamos a ir haciendo como una listita, un checkpoint, ¿no? Para darnos cuenta si cumplen con estos criterios y merecen ser llamados gobiernos totalitarios, ¿ok? Pero antes de examinar los casos, habría que señalar que existen dos razones que nos ayudan a entender por qué aparecen estos regímenes totalitarios. Número uno, pues aparecen porque buscan frenar o prometen frenar la revolución socialista en sus diversos países. O sea, desde que se dio la revolución rusa de 1917 y la posterior conformación de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, pues hay un temor de que este movimiento que intenta quitarle sus respectivos privilegios a la burguesía se propague en todo el mundo. Entonces es muy temida la revolución comunista socialista y estos regímenes totalitarios, o sea, grupos políticos de extrema derecha, prometen erradicar el comunismo en sus países. Y número dos, estos mismos gobiernos totalitarios prometían acabar con la pobreza y con el desempleo que habían sido ocasionados por la gran recesión económica que, como ya vimos en la clase pasada, comenzó con el famoso crack de Wall Street de 1929 en Estados Unidos y se propagó alrededor de todo el mundo. Entonces, estas dos razones explican la emergencia de los gobiernos totalitarios. Ahora sí, vamos a empezar con este primer caso, que es el caso de Italia, que en ese entonces es el Reino de Italia. Italia, después de la Primera Guerra Mundial, se quedó sin lana,
casi como todas las demás, los demás países, ¿no? Después de la Primera Guerra Mundial, una gran crisis económica, recesión. Para Italia, de hecho, la Primera Guerra Mundial le había costado, fíjense bien, 12.000 millones de dólares. Vean nada más qué cantidad. Entonces estaba en quiebra, atravesaba problemas económicos muy fuertes. Además, la Primera Guerra Mundial había significado para Italia la pérdida de 900.000 soldados. Fíjense bien que cayeron en batalla, o sea, casi 1 millón de soldados caídos. No le fue nada bien además con la firma del Tratado de Versalles, que es el tratado que firmaron las naciones vencedoras con Alemania. Entonces ya se acordarán ustedes de que mediante este tratado, Alemania tuvo que ceder sus posesiones coloniales en África y se las repartieron muy bien Francia y también en el Imperio Británico. Pero a Italia pues no le dieron un pedacito, no le dieron nada en África. Entonces yo digo que esta imagen refleja muy bien cómo se sentía Italia después de la firma del Tratado de Versalles. O sea, tenía ahí como un resentimiento ahí guardadito. Y además, pues como ya se habrán dado cuenta, en Italia todavía perduraba una monarquía, no existía todavía una república, y gobernaba ahí el rey Víctor Manuel III, pero era un rey que no supo hacer frente a solucionar la crisis de posguerra. Otra cosa, se empezaron a organizar grupos comunistas, de hecho se organiza en Italia el Partido Comunista Italiano, y pues este partido busca que se establezca, ¿no? Se establezca un gobierno del proletariado también en Italia. Y para lograrlo intentaron también diversos atentados, o sea, llevárselo a la tumba al rey Víctor Manuel. Y esto va a provocar un temor en la sociedad. Y también va a provocar que aparezcan grupos de extrema derecha, así como tipo tronchatoro, si ustedes han visto la película de Matilda. Una tronchatoro, o sea, surgen grupos de extrema derecha que dicen que le exigen al rey que pues ejerza represiones más fuertes, soluciones fuertes y vigorosas en contra de los comunistas. Y esto explica por qué aparecerá este famosísimo partido que en su inicio fue un movimiento, que es el movimiento fascista. Este señor es clave para entender lo que ocurre en Italia, Benito Mussolini. Él es el creador de lo que originalmente fue una fuerza paramilitar conocida como las Fasci Italiani di Combattimento. Vean nada más que italiano. Que luego este movimiento, este grupo paramilitar anticomunista, también antisemita, se va a transformar en el conocido y ahora sí Partido Nacional Fascista en 1921. Entonces hay una poca evolución de lo que es este movimiento, pero bueno, surge a fin de cuentas el Partido Nacional Fascista. Es un partido de extrema derecha cuyo símbolo es el siguiente. Este era su escudo, es un símbolo de poder. Fascista viene de faces, que es una palabra latina que hace referencia a este instrumento, ese manojo de varitas, que como pueden ver en la imagen, es un manojo de varitas que tienen ahí un hacha insertada, ¿no? Este era un instrumento que algunos representantes de los emperadores romanos llevaban en sus manos, ¿no? Entonces eso era el fasces, de ahí viene fascista, o sea, refleja este símbolo la idea de que la unión hace la fuerza. Entonces ese es el símbolo y el escudo del Partido Nacional Fascista, es fácil de identificar. ¿Y qué va a pasar? Poco a poco el movimiento fascista pues cobra mucha fuerza en Italia, y esto va a provocar que el 28 de octubre de 1922 Mussolini se dé cuenta de que tiene bastantes seguidores y que ha llegado la hora de establecer en Italia un gobierno fuerte, no uno débil como el del rey Víctor Manuel III. Y desde el norte de Italia va a encabezar una marcha con más de 50.000 seguidores. Los seguidores de Mussolini, miembros del Partido Nacional Fascista, se conocían como las camisas negras. Han de saber ustedes por qué, ya se imaginarán, creo que es obvio, vean la imagen. Llevan camisas negras
Y ahí va Mussolini realizando la famosa marcha hacia Roma, ¿no? Con sus 50,000 camisas negras que buscaban dar hasta cierto punto al principio un golpe de estado. Y el rey va a decir, ¿sabes qué? No, 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 Mussolini, no, como diciendo, lo estoy parafraseando, no me quites del poder, te nombro primer ministro. Entonces nombran primer ministro a Mussolini y realmente a partir de ese momento de 1922 es Mussolini quien ejerce realmente el poder y muy pronto se va a comportar como un dictador. O sea, va a exigir que se le comience a llamar por el nombre de duce, que es un término italiano que significa guía, líder, caudillo. Y pues a partir de ese momento Mussolini ya se comporta como un dictador, él es el que tiene la última palabra. Y fíjense, un dato muy curioso es que a partir de 1922, incluso Mussolini decreta que digamos que se comience a contar el tiempo de manera distinta. ¿A qué me refiero con eso? En lugar de un antes de Cristo, después de Cristo, tenemos un antes de la era fascista y después de la era fascista. Entonces, a partir de 1922, Mussolini decreta que se comienza a contar como el año 1 de la era fascista. Entonces, vemos varias características ya hasta este momento, identificamos, podemos hacer nuestra listita y vemos que sí efectivamente se trata de un gobierno totalitario porque, número uno, el Estado comienza a estar por encima del ciudadano. O sea, el ciudadano está al servicio del Estado y no al revés. Tenemos el uso de la fuerza para lograr los objetivos del Estado fascista. Ya no se permiten grupos políticos opositores, es decir, ya no hay oposición. Un partido único de Estado. Se restringe la libertad de expresión. La economía comienza a estar centralizada y controlada completamente por el Estado. Hay una política, como ya lo vimos, anticomunista y también pretensiones expansionistas. Y finalmente, como ya lo vimos con este título de Il Duce, que es el culto a la personalidad de Mussolini. Es un rasgo súper típico de los gobiernos totalitarios, es la fidelidad completa hacia el líder, ¿no? Y esto, fíjense, realmente si nos ponemos a pensar, los gobiernos totalitarios se comportan como religiones y religiones extremistas en este caso. Mussolini, de hecho, empieza a adoctrinar a los pequeños en las ideas promovidas por el fascismo, la idea de la superioridad, la idea del orgullo nacional, pero férreo y enfermizo, incluso podríamos decir. Aquí tenemos unas imágenes de estas escuelas. Vean cómo, observen nada más cómo atrás podemos ver en las paredes de las escuelas escrito el título del Duce, ¿no? Es el título de Mussolini, o sea, un culto total a la personalidad del líder. Aquí otra escuela. De hecho, durante el gobierno de Mussolini se crearon más de 16,000 escuelas públicas que en realidad eran centros de adoctrinamiento fascista. Es lo que les digo, se comportan como religiones extremistas. Vean nada más, allá atrás también tenemos una pintura que dice, creo que es Duce, y ahí está la imagen de Mussolini pintada, o sea, un completo culto a la personalidad, como si se tratara de una religión, ¿no? Donde al líder se le debe una devoción completa y total. Y no hay que pasar por alto que es Mussolini quien va a acercarse con el Vaticano y se va a firmar el famoso Tratado de Letrán en el 11 de febrero de 1929. Y mediante este tratado se van a acordar varias cosas interesantes. Número uno, Italia por fin reconoce la soberanía del Papa sobre la Ciudad del Vaticano. Viceversa también, porque el Papa reconoce Roma como la capital de Italia. Y a cambio de esto, también Mussolini dice, bueno, pues decretamos que el catolicismo se va a mantener como la religión oficial de los italianos. La educación religiosa católica pues se va a mantener en las escuelas públicas. Y finalmente, Italia prometió compensar a la Santa Sede por sus pérdidas territoriales del siglo XIX. Entonces, un tratado muy interesante, cierta complicidad que existió entre las autoridades eclesiásticas de Roma y el gobierno fascista de Mussolini.
El segundo caso que vamos a abordar es el del estalinismo. No hay que perder de vista que Lenin, que fue el líder de la revolución socialista que ocurrió en Rusia en 1917, pues Lenin no era inmortal. Lenin se muere en los años 20, creo que en el año 24, si no me equivoco, 25, se muere y hay un gran dilema. ¿Quién es el sucesor ahora de Lenin? Es la pregunta que se va a realizar al interior del Partido Comunista. Y pues hay dos candidatos, ahora sí que hay dos candidatos posibles sucesores. Tenemos allá al ladito izquierdo, tenemos a Trotsky, que también fue un participante o un miembro líder clave de la revolución de 1917. Y a la derecha tenemos a Stalin. Por un lado, a la izquierda, Trotsky, lo que él proponía era que se propagara la revolución socialista, la revolución del proletariado en todo el mundo. Él quería que ya en ese momento el comunismo pues se extendiera por todo el mundo, mientras que Stalin es el señor del lado derecho, con su peculiar bigote. Un paréntesis, por si ustedes no sabían, Stalin realmente no se llamaba Stalin. Stalin se autonombró Stalin, que si no me equivoco en ruso quiere decir el hombre de acero o el que está hecho de acero. Entonces no era su nombre original, él se lo puso así. Asimismo, cierro paréntesis, Stalin proponía, a diferencia de Trotsky, que se concentraran todos los esfuerzos de la URSS por consolidar el régimen socialista en su territorio antes que pretender propagar la revolución del proletariado en todo el mundo. Entonces eran dos visiones muy diferentes. La visión de Trotsky era la del comunismo internacional y la de Stalin era una visión de nacionalismo socialista. Entonces, a final de cuentas, ahora sí que como un videojuego, ¿no? Miren nada más cuánto amor les tengo que hago esto. Como una lucha, va a haber una lucha de poder entre ambos. En un principio, en 1927, si no me equivoco, Stalin lo va a sacar a Trotsky del Partido Comunista, un primer golpe, y un segundo golpe lo va a desterrar y exiliar de la URSS en 1929, un segundo golpe ahí. Pero hay un tercer golpe, ya que anda vagando, el pobre Trotsky anduvo vagando en varios países del mundo como exiliado. Va a terminar siendo asesinado, en nada más y nada menos que en México. Entonces, a fin de cuentas, Trotsky es derrotado, game over, él pierde y el sucesor va a terminar siendo Stalin. Así es, él ganó, Stalin se convirtió en el sucesor de Lenin, por lo tanto, y el nuevo dictador de la URSS. Bueno, ustedes recordarán también que hubo un tiempo en el que en la URSS se aplicó la nueva política económica, que era un modelo económico, no era 100% socialista, sino que mezcló elementos socialistas con capitalistas. Pero Stalin va a decir, no, ya no vamos a permitir el capitalismo en la URSS, vamos a aplicar ahora sí el socialismo en nuestra economía. Entonces le va a decir no a la nueva política económica que se había desarrollado o aplicado en los años 20 y va a aplicar en su lugar lo que se conocen como los planes quinquenales. Como su nombre lo indica, son planes económicos, planes de crecimiento económico que están pensados para 5 años, por eso se llaman quinquenales. Estos son los planes que desarrolló Stalin, que buscaban en primer lugar que aumentara rápidamente la producción industrial y en segundo lugar también la producción agrícola. Entonces lo que va a hacer es, recordemos otra vez, en la nueva política económica de los años 20, en la URSS habían permitido empresas privadas, la posesión privada también de las tierras, pero Stalin va a decir, Nel, ya no más voy a permitir esto, y a muchos les va a quitar sus propiedades y sus tierritas y va a decir, ahora ya hay granjas, puras granjas colectivas, es de todos y todos trabajan en estas granjas
Y surgen estas granjas colectivas en las que se pretende incrementar la producción durante el primer plan quinquenal, que va de 1928 o 29 a 1932. Y de hecho sí le va a ir bien, va a haber un costo social, vamos a verlo ahorita, pero hay un notable progreso económico, se va disminuyendo los índices de pobreza en la URSS, también hay una mejor cobertura del servicio médico y también mejor cobertura educativa que antes no existía en lo que antes era Rusia. Entonces sí funciona hasta cierto punto, pero como vamos a ver, todo esto tuvo un costo social negativo. Entonces el estalinismo tiene las siguientes características. Número uno, se consolida un régimen socialista, la colectivización de las actividades agrícolas e industriales. También solo existe un partido oficial, que es el Partido Comunista. Hay un culto a la personalidad del camarada Stalin. Camarada es el concepto más típico entre los comunistas, ¿no? No sé si lo han visto en algunas películas. Carencia de libertades individuales. También no se van a permitir opiniones contrarias al régimen de Stalin. No hay voto tampoco, no hay voz ni voto. También hay una tendencia expansionista y una política, ahorita vamos a ver esto, muy interesante, represiva. O sea, expulsión y cuello a todos los que se opongan a Stalin, fuera o dentro del partido, como vamos a ver ahorita. Por ejemplo, uno de los grupos más perseguidos por Stalin fueron los llamados kulaks. Los kulaks eran los granjeros o agricultores que tenían sus tierritas, o sea, privadas, ¿no? Que durante el tiempo que se aplicó la nueva política económica, en los años 20, se habían enriquecido, ¿no? Entonces, cuando Stalin dice, ya no más permitimos un poquito de capitalismo en la URSS, pues les va a quitar sus tierras, ellos se van a resistir y Stalin los va a realizar una interesante campaña publicitaria a través de la cual los hace ver a los kulaks como egoístas, como los enemigos del comunismo en la URSS. Y hay una persecución bárbara en contra de los kulaks. Fíjense bien este anuncio publicitario donde los condena y lo que dice. Dice, fuera los kulaks. Los kulaks son los explotadores más bestiales, brutales y salvajes, quienes en la historia de otros países han restaurado una y otra vez el poder de los terratenientes, zares, sacerdotes y capitalistas. O sea, los está satanizando. Y de hecho el término kulak durante ese tiempo, durante el gobierno de Stalin, era un término peyorativo. Era una desgracia ser llamado kulak. Son perseguidos por Stalin, pero no solamente esto, incluso es un dato muy curioso, resulta curioso el hecho de que la mayoría de los coroneles y generales de Stalin, de la URSS, la mayoría resultaron a fin de cuentas deportados o fusilados por Stalin. Así de autócrata, de dictador era Stalin. Casi el 90% de los generales fueron fusilados o deportados y el 80% de los coroneles. Y cuando eran deportados eran enviados a Siberia, a los famosos y terribles campos de trabajos forzados, también conocidos como gulags. No crean que nada más los nazis llegaron a crear o a establecer los campos de concentración. También en la URSS, lamentablemente se crearon estos horribles lugares en Siberia. Ustedes sabrán que Siberia es la zona geográfica más grande de Rusia. Creo que conforma hasta el 70% del territorio de la URSS, o bueno, de la actual Rusia. Es un territorio fríísimo, hace mucho frío y pues ahí en Siberia, al norte de la URSS, los mandaban a los kulaks, a los opositores políticos, etc. Miren nada más estas fotos. Me imagino el frío que debieron de soportar, pero también las condiciones extremas de trabajo. Y ojo, lo que vuelvo a decirlo, los regímenes totalitarios son como religiones extremistas, llevadas a un extremo. Es el culto a la personalidad del líder como si fuera un dios. Para mí, ese es mi punto de vista, se comportan como pretenden ser religiones, aunque irónicamente en algunos casos, como en el caso de la URSS, se prohíbe la religión, o sea, está en contra
o sea, el comunismo es ateo, pues. Pero la ironía es que se establece un culto hacia los hombres como si fueran dioses. Y ahí, miren, ahí incluso en las cabañas, en los dormitorios, en los gulags, perdón, también tenían que tener ahí forzosamente imágenes de Marx como si fueran santos, ¿no? De Stalin, etcétera, etcétera. Entonces, aquí tenemos más imágenes de estos hombres obligados a estar en los gulags en trabajos forzados. Y algo muy curioso que les va a encantar eso, no crean que esto de la edición fotográfica el editar imágenes no es tan reciente. Fíjense bien, Stalin no solamente deportaba o fusilaba a sus opositores políticos, también los hacía desaparecer de las fotografías, es decir, trataba de borrarlos de la memoria histórica de los soviéticos. Entonces, fíjense, les voy a mostrar algunas imágenes donde Stalin, fotos originales en las que aparecían personajes que con el paso del tiempo pues se llevaron mal con Stalin o lo cuestionaron y él se encargó de ordenar que los borraran de esas fotos donde aparecían con él o con el que era el santo más importante del panteón soviético, de la religión soviética, que era Lenin, el que tienen ustedes ahí enfrente, medio calvito. Entonces, fíjense bien, vean nada más aquí una imagen y cómo desaparece ahí atrás un chavo porque llegó a cuestionar a Stalin. Entonces él los borraba de las imágenes como una novia celosa o un novio celoso tóxico, porque también los hay, claro que sí. Y vean esta es muy conocida. Aquí tenemos a Lenin, el famoso Lenin, en el estrado ahí, en la tarima. Y si ustedes observan muy detenidamente a la derecha, hay dos otros personajes ahí en los escalones. Y ustedes pueden ubicar el que está el que está en medio, o sea, hay un señor allá arriba y otro abajito. El que está allá abajito es Trotsky. Y fíjense, cuando se enemistó con Stalin, lo borró. O sea, y así estas imágenes son las que años después circularon, ya sea en los periódicos, en los carteles oficiales de la Unión Soviética. O sea, se borró de la memoria histórica. Se pretendía que quienes habían conocido a estos personajes que ya estaban borrados de las fotografías, pues tuvieran ese pavor de cuestionar a Stalin y que las generaciones futuras no recordaran a estos personajes de la historia. Entonces vean nada más, eso es algo, está cañón, ahora sí. Otras imágenes, a la izquierda la foto original, pero todos estos al parecer se enemistaron con Stalin porque los terminó borrando y solamente dejó a uno atrás de Lenin. Vean nada más qué nivel de toxicidad, o sea, ya ni ahorita en Facebook. Aquí tenemos otra imagen donde sale Stalin con varios miembros del Partido Comunista. Y fíjense cómo van a ir desapareciendo hasta que queda solito Stalin. O sea, no cuestiones a Stalin porque te va a borrar de sus fotos. Otra más, esta es muy especial porque el chaparrito que ustedes tienen a la derecha, que no me acuerdo ahorita su nombre, él fue encargado, él obedecía a Stalin y era el encargado de realizar las famosas purgas, es decir, la desaparición, el fusilamiento de los opositores políticos de Stalin. Pero Stalin, o sea, Stalin lo eliminó, lo mandó a fusilar. Lo mandó a fusilar porque tenía miedo de que se descubriera que a través de este personaje él mandaba a asesinar a varias personas. Y lo manda a fusilar también. Ahora sí, como dicen el karma algunos. Y también lo va a hacer desaparecer de esas fotos. Y bueno, llegamos a este tercer caso que creo yo que es el caso más conocido. Alemania. No hay que perder de vista que al finalizar la Primera Guerra Mundial, parece que está prendiendo con todo en el sur de Alemania el movimiento comunista. De hecho, se va a establecer el Partido Comunista Alemán, con líderes muy destacables como Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht, yo creo que así se pronuncia, disculpen mi alemán. Y de hecho, cuando finaliza la Primera Guerra Mundial y el Kaiser Guillermo II se rinde, hay por ahí unos 3 meses de inestabilidad política en Alemania
que aprovechan los comunistas para formar al sur de Alemania la que se conoce como la República Socialista de Baviera, que es esa zona, esa región que ustedes ven coloreada de rojo en el mapita. Se forma esta república, pero diversos grupos políticos, grupos de derecha, antiguos oficiales militares leales al Kaiser, republicanos, se van a unir, así como los Avengers, se van a unir para derrotar y deshacer a esta República Socialista de Baviera. Logran deshacerla e incluso acaban con la vida de algunos líderes como de estos dos personajes, Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht. Entonces hay una gran preocupación en Alemania, no se quiere, surgen varios partidos de extrema derecha que buscan frenar el avance del comunismo en su nación. Ustedes ya conocerán seguramente o han oído hablar del partido nazi, el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, que se fundó en 1920. Pero antes de ser el partido nazi, originalmente surgió como un pequeño partido conocido como el Partido Obrero Alemán, que se formó en 1919. Ya era un partido con tintes, con un discurso nacionalista, pero que era visto con sospecha por el gobierno de la República de Weimar. De hecho, como un dato curioso, Adolf Hitler fue enviado como un espía al principio por el gobierno de la República de Weimar para vigilar las acciones del Partido Obrero Alemán, y a final de cuentas termina, o sea, no solo convirtiéndose, por así decirlo, en un adepto de este partidito, que no tenía más de 25 miembros en un inicio, sino que termina siendo su líder. Se convierte en el líder más importante del partido y lo refuerza e incluso lo dota de una mayor consistencia ideológica, llegándolo a radicalizar. Un dato curioso, de hecho, de este señor, que de joven, no sé si ustedes sepan, pero que él que quiso ser artista, derrochó la herencia de sus padres tratando de cumplir su sueño de ser pintor. En 2 ocasiones lo rechazaron en la escuela de artes y pues desgraciadamente terminó haciendo lo que ya sabemos que terminó haciendo. Pero eso es un dato curioso, y otro es el hecho de que Adolf Hitler, estrictamente hablando, no era alemán, sino que era de nacionalidad austriaca. Bueno, pero esos son datos aparte, datos curiosos. Bueno, Adolf Hitler se va a convertir en el líder del partido nazi o nacionalsocialista, y lo va a dotar poco a poquito en los años 20 de una jerarquía bastante compleja. Bueno, aquí tenemos los símbolos que distinguen a estos dos partidos. Pero como les decía, Hitler va a dotar a este grupo, a este partido político, de una jerarquía bien estructurada. O sea, tenía varias secciones. En primer lugar estaba la sección de asalto. Si Mussolini, de hecho Hitler se inspiró mucho en Mussolini. Si Mussolini tenía sus camisas negras, Hitler va a tener sus camisas pardas, que es como un color cafecito, ¿no? Como caqui más o menos. Y las camisas pardas eran las fuerzas paramilitares de choque, que eran dirigidas por Ernst Röhm, y ellos se encargaban de provocar disturbios en las manifestaciones de otros grupos políticos. También luego se va a conformar en el partido nazi el servicio de seguridad, que es esta sección de espionaje del partido, después del Tercer Reich. También estaban las así se las debo, no sé cómo se pronuncia, las juventudes hitlerianas, o sea, es la sección de los jóvenes, una sección de los jóvenes que va de 14 a 17 años. También estaba la sección de asuntos exteriores, esta se encargaba de la propaganda y el financiamiento de las agrupaciones nazis, ya sea en Alemania o fuera de Alemania. Y finalmente la famosísima Gestapo, que era la policía secreta que se fundó en 1933 para perseguir a todos los opositores del partido nazi. No sé si ustedes sepan, pero en 1923 ya a esas alturas tenía más o menos una cantidad considerable de miembros el partido nazi, y Hitler va a buscar derrocar al gobierno, a la República de Weimar,
pensaba que era el momento perfecto para hacerlo, se sintió seguro, creo yo que se excedió en confianza y pues va a convocar a varios miembros del partido nazi en una cervecería, la Burger Braukeller, en 1923. Los va a convencer de efectuar un golpe de estado. Más o menos llevó consigo unos 600 hombres. Hitler se sentía lo suficientemente seguro para intentar realizar este golpe de estado, pero va a ser un golpe de estado fallido. Se conoce como el Putsch de Múnich. Va a fracasar el Putsch de Múnich, el que se realizó el 8 de noviembre de 1923. Y pues ahí los tienen, los van a arrestar. Van a arrestar a Hitler y a los dirigentes de este intento fallido de golpe de estado. Los meten a la cárcel. Los sentenciaron como a 4 o 5 años, pero nada más va a cumplir un año Hitler, si no me equivoco. Pero esto es relevante porque estando en prisión, algunos han dicho que Hitler escribe su famosísimo libro Mi lucha, es la traducción al español, no sé cómo se dice en alemán, Mein Kampf, no sé. Muchos dicen que lo escribe, otros que realmente no fue él quien lo escribió, sino que se lo dictó a su secretario. Bueno, ahí consolida él su programa político, define mucho mejor el programa político del partido nazi y establece estos elementos que caracterizaron ahora sí al Partido Nacional Socialista. O sea, establece la superioridad racial de los alemanes, el culto a la personalidad del líder, el Führer, el antisemitismo y anticomunismo. Se sustituye el antiguo amor o devoción hacia Dios por el amor y la devoción a Alemania, la madre patria. Nuevamente identificamos la primacía del Estado sobre los individuos, se eliminan las libertades individuales, se establece abiertamente un programa de expansión militar, hay un control de la economía por parte del gobierno y también, como en los casos anteriores, solamente hay lugar para un partido de Estado, que es el partido nazi. En los años 20, ya vimos en la clase sobre la crisis económica mundial de 1929, que a inicios, los primeros 5 años, en el primer lustro de la década de los 20, como que en Alemania comienza a mejorar un poquito su situación económica con la ayuda de Estados Unidos, con los préstamos que se le dieron con el Plan 2. Entonces mejora un poquito la situación económica y eso explica también por qué, si ustedes ven esta estadística, estos gráficos, el partido nazi durante estas elecciones del 24 hasta el año 28, antes de la Gran Depresión, no tuvo mucho respaldo en las votaciones, ¿no?, de las asambleas legislativas. Pero cuando ocurre, si ustedes ven ahí las elecciones del septiembre de 1930, pues hay un incremento del respaldo electoral del partido nazi. Entonces va aumentando la cantidad de votos que obtiene el partido nazi conforme va pasando la Gran Depresión o la recesión económica de los años 30, hasta que el partido nazi se termina convirtiendo en la principal fuerza política de Alemania. A final de cuentas, el que era el presidente de Alemania en aquel momento, Paul von Hindenburg, que era una leyenda, era un héroe nacional de la Primera Guerra Mundial, pues se va a sentir presionado. Hitler, de hecho, presionó muchas veces. Él quería llegar a ser canciller, primer ministro de Alemania. Al principio Hindenburg no quería darle la cancillería, pero como el partido nazi es la principal fuerza política, no le va a quedar de otra a Hindenburg y termina dándole la cancillería, ¿no? Entonces, el 30 de enero de 1933 se le otorga a Hitler ese importantísimo puesto político como líder del partido nazi. Y a continuación les voy a mostrar, bueno, antes de eso otra imagen. Vean nada más la cara de felicidad de Hitler, perdón, pero a mí me llamó mucho la atención. Vean la felicidad, o sea, creo que es la única fotografía en la que yo lo he visto sonreír. Y he visto varios. Bueno, estaba feliz el cuate por haber ganado este puesto. Y aquí está un videito.
Es su discurso de cuando ganó ese puesto. Mit Unterschied nur etwas, nämlich die Erkenntnis, dass man den Folgen dieses Verbrechens nur dann wird begegnen können, wenn man aus den Fehlern der Vergangenheit lernen will, um aus ihrer Kenntnis heraus sich die Voraussetzungen zu schaffen für die Überwindung des Volkes. Damit aber die Schwächung des gesamten Volkes, damit die Verelendung dieses Volkes und damit den Verrat gerade an der Klasse auf einer Ebene. Y así muere la libertad. Con un fuerte aplauso. Así es, Padme, así es. Con un aplauso muere la libertad y la democracia. Bueno, este es un incidente que para varios historiadores resulta un misterio. A fin de cuentas, se va a incendiar el edificio del Reichstag, que era la Cámara Baja del Parlamento. Que afortunado, el 27 de febrero de 1933 ocurre este gran incendio. Y cuando ocurre este gran incendio, lo que va a hacer es Hitler le va a pedir al Parlamento que le conceda poderes extraordinarios o especiales, y se lo van a dar para lidiar con los responsables de este incidente. El 23 de marzo de 1933 se firma la ley de habilitación o de poderes especiales que le confieren a Hitler pues supremos poderes, ¿no? O sea, se le da todo el poder. Y Hitler va a acusar principalmente, o sea, es el momento perfecto, como yo les digo, qué conveniente. Hitler va a acusar a los comunistas de ser los responsables de este incendio del Parlamento, del Reichstag. Entonces los acusa y va a aprovechar para declarar ilícitos todos los demás partidos políticos. O sea, se fue contra todos, ¿sí? Arremetió contra el Partido Comunista, los va a perseguir a todos, va a clausurar este partido, pero también va a aprovechar para irse en contra de otros que tal vez no tuvieron ni siquiera que ver con el incidente, como el Partido Socialdemócrata de Alemania. Los declara ilegales. Se comienza una redada en contra de estos partidos. Prácticamente la trama de Star Wars. ¿Qué pasó? Está hablando de una conspiración preparada por los Jedi para derrocar al Senado. Cazaremos a los Jedi que quedan y los derrotaremos. O sea, igualito. Nada más cámbienle ahí el término de Jedi por comunistas. O sea, yo digo que ahí se inspiró George Lucas en el episodio del que estamos hablando. Bueno, a fin de cuentas, el partido nazi va a cobrar mucha fuerza. Se va a convertir en el partido único, el único partido permitido en Alemania. Y ahora sí que va a permear todos los aspectos de la vida pública. O sea, el partido nazi, por un lado, va a controlar la educación, el sistema educativo, los tribunales, el sistema de justicia, los medios de comunicación como la radio o la prensa. O sea, el partido nazi como un pulpo, ¿no? O sea, metió sus tentáculos en toda la realidad social de Alemania. Se va haciendo cada vez más fuerte y no crean que fue ya en la Segunda Guerra Mundial que se establecieron los campos de concentración. Para nada, ya desde 1933 se funda el primer campo de concentración que estaba en esa región que ustedes ven con el puntito rojo, Dachau, al sur de Alemania, que fue el primer campo de concentración a donde se enviaban todos los opositores del partido nazi. Homosexuales también, judíos, no sé, todos los opositores del régimen de Hitler
terminaban ahí. Entonces, ojo, antes de que iniciara la Segunda Guerra Mundial. Ahí hay unas fotos de estos prisioneros políticos. Pero hay que resaltar una cosa, no solamente Hitler se fue contra aquellos ajenos al partido, sino que en 1934 Hitler incluso arremete contra otros líderes del partido nazi que comenzaban a cuestionar pues los programas excesivos de Hitler, o que le reclamaban alguna cosa como el líder, ya les habían comentado, de Ernst Röhm, que era el líder de las camisas pardas, comenzó a cuestionar a Hitler, le reclamaba como que había perdido el partido su vocación popular y que como que solo quedaban buenos términos con la burguesía alemana. Y por eso, el 30 de junio de 1934 ocurre la famosa Noche de los Cuchillos Largos, que es el momento en el que los líderes de la sección de asalto, las camisas pardas, fueron arrestados o asesinados en ese día. Entonces también hizo una purga y Hitler de sus rivales políticos al interior del partido. Y convenientemente también el año siguiente, o sea, cada vez conforme pasa el tiempo, Hitler tiene menos opositores o gente que le diga, ¿sabes qué? Estás mal, que lo pueda retar políticamente hablando. En 1934 fallece Hindenburg, el presidente, pero algo curioso y muy importante es que un poquito antes de fallecer, el presidente Hindenburg había abolido los cargos de presidente y canciller y los había fusionado en uno solo que era Führer. Y cuando muere, pues simplemente Hitler asume ese cargo, que es el cargo de Führer, que es como el equivalente del Duce de Mussolini, que significa también líder, caudillo, jefe, etc. Entonces muere Hindenburg y Hitler prácticamente queda en el poder, con pleno poder, sin ningún contrapeso político. En 1935 se van a decretar las famosas y muy lamentables leyes de Nuremberg. Aquí las tienen en español, que son las leyes que comienzan a prohibirle a los judíos, les prohíban asistir a universidades públicas o acceder a ciertos puestos, y también, muy lamentable en realidad, este caso de discriminación racial, no les permitía a los judíos mezclarse con alemanes. O sea, él, partiendo de la idea de la raza pura, pues él no va a permitir que se mezclen, que se casen judíos con alemanes. Para él era como una abominación, como una impureza. Entonces se decretan las leyes de Nuremberg. Y en los años 30 hay una campaña antisemita muy fuerte en Alemania. Vean ustedes a la izquierda esta imagen, muy ilustrativa, donde está ahí un soldado nazi, ahí al lado de este cartel que dice: alemanes defiéndanse, no compren a los judíos. O sea, ya desde 1933, antes de la Segunda Guerra Mundial. Y también tenemos esta otra imagen a la derecha, donde vemos aquí ilustrada la expulsión de diversos judíos polacos de Nuremberg. En ese año, 1938, Hitler ordena que se vayan de su país, los va a correr, y esto va a tener consecuencias. Un muchachito judío que vivía en París, Herschel Greenspan, tenía familiares judíos polacos que vivían en Alemania y que van a ser deportados, exiliados por Hitler. Su familia le escribe sobre esa situación, él se va a enojar y, como una reprimienda, como consecuencia, como protesta, por así decirlo, va a tomar un arma, se va a dirigir a la embajada Alemania en París y va a matar al embajador alemán Ernst Eduard. O sea, le dispara, creo que 3 veces, y lo termina matando. Pero a su vez esto es como un efecto dominó. Ya saben que la violencia solo genera más violencia. Y en Alemania, cuando se enteran de esta noticia de que mataron a su embajador en París, va a ocurrir la famosa Noche de los Cristales Rotos, que es prácticamente
se organizó una campaña de odio, de violencia, de reprimienda en contra de los judíos por este asesinato del embajador alemán. El 9 de noviembre de 1938 se destruyeron varios negocios judíos y también se incendiaron algunas sinagogas y también se golpearon a los judíos. O sea, un hecho lamentable. Y esto va a ser ahora sí que el antecedente de algo trágico y que nunca debemos de olvidar, que es el llamado Holocausto. O sea, ya desde de los años 30 se iba preparando el caminito hacia lo que Hitler va a llamar el llamado programa de solución o de exterminio de los judíos. Y aquí tenemos unas fotos interesantes, horribles, espantosas, de esos pequeños que fueron enviados a los campos de concentración de Hitler. Vean nada más una imagen que no debemos de olvidar. Caso horrible, terrible, algo que amerita el adjetivo de demoníaco y satánico. Y el cuarto caso que habría que examinar es el caso de España. Hay que retomar algunos datos. España en la Primera Guerra Mundial sería esta. O sea, ustedes recordarán que España se mantuvo neutral durante el conflicto armado, la Gran Guerra, como espectadora. Y España todavía tenía un gobierno monárquico, gobernaba muy feliz el rey Alfonso XIII de España. Tiene un rostro inconfundible. Y bueno, también hay que remontarnos un poquito hacia el pasado. En 1890 y pico, recuerden que se da la guerra entre Estados Unidos y España a causa de la independencia de Cuba. Entonces, a partir de esta intervención de Estados Unidos, España va a terminar perdiendo pues la mayoría de sus territorios, de esas islitas que tenía ahí, la de las Antillas, y también en el Océano Pacífico. Entonces pierde varios territorios, como las Filipinas, pierde Guam, pierde Hawái, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de ese momento hay un declive, ¿no? O sea, en España, de hecho, esta pérdida, esta derrota frente a Estados Unidos pegó muy hondo y poco a poco se va a dar un movimiento político llamado regeneracionismo. Y como su nombre lo indica, ¿qué es regeneracionismo? Bueno, antes de decir qué significa y qué busca, señalemos el hecho de que es este señor, el general Miguel Primo de Rivera, quien va a encabezar va a ser uno de los más importantes representantes del regeneracionismo español, que en pocas palabras, si tuviéramos que resumirlo con una imagen, es esta, sería Make España Great Again. O sea, sería como el lema de Trump en su campaña política, pero traducido, aplicado en España. O sea, busca devolverle a España la gloria que tenía antes de ser vencida por Estados Unidos a fines del siglo XIX y de perder todos esos territorios en América, ¿no? Y en Asia. Bueno, eso es en pocas palabras el regeneracionismo español. Este general, impulsado por esta ideología política, va a buscar hacerse del poder, va a presionar al rey Alfonso, va a intentar, de hecho, un golpe de Estado el 13 de septiembre de 1923, pero el rey le va a decir, vamos a calmarnos, por favor, o sea, tranquilo, y va a aplicar pues una estrategia que ya les resulta familiar a estas alturas, como lo hizo el rey Víctor Manuel III cuando Mussolini quiso dar el golpe de Estado. También el rey español va a hacer algo similar, le va a decir a Miguel Primo de Rivera, espérate, te ofrezco que seas mi primer ministro, la vieja confiable, para que no le quiten la corona. Entonces se establece una dictadura de Primo de Rivera, o sea, el rey no deja de ser el rey, pero el que gobierna a fin de cuentas es Primo de Rivera.
y durante el periodo que él gobernó en España se le conoce como la dictadura de Primo de Rivera, que abarcó de 1923 a 1930. Pero cuando llega todo esto de la Gran Depresión, que también afectó a España, el desempleo, etc. Bueno, aquí tenemos una foto de estos dos juntos, gobernando, pero realmente el que gobernaba era Primo de Rivera. Bueno, se me pasó a mencionar algunas de las características de Primo de Rivera, de su dictadura. Se comporta como tal porque se crea también un partido único de Estado, que es la Unión Patriótica. Se disuelven las cortes y él solo en su lugar permite una asamblea nacional que solo es de consulta. No permite otros partidos políticos. Se aplica la ley marcial en todo el país. No hay libertad de prensa. Y finalmente pretendía Primo de Rivera pues mantenerse en el poder por un tiempo indefinido. Ya saben, típico de los dictadores, siempre quieren estar en el poder. Bueno, pero cuando llega la Gran Depresión y hay una gran crisis económica en España, se van a levantar muchos en contra de esta dictadura y van a sacarlo. Van a lograr sacar del gobierno al primer ministro. Se queda un año por ahí colgando el rey Alfonso sin saber qué hacer. Buscó restablecer por un rato la monarquía constitucional. No le va a funcionar. Y el 14 de abril de 1931 se fue de España. ¿Sí? Entonces están fuera estos dos. Y como consecuencia se estableció la llamada Segunda República Española. Esta era su banderita, que no sabían que tenía el color morado. Y es elegido como el representante del Partido Republicano y el primer presidente se convierte Niceto Alcalá Zamora. Establece una serie de reformas que hacen que sus primeros 2 años de mandato se conozcan como el bienio reformista. Primero establece una nueva constitución, aplica algunas reformas sobre la propiedad de la tierra, establece la educación laica y separa a la iglesia del Estado. Pero pues esto no convence a todos. Para los comunistas y anarquistas se vio muy tibio, era poquito, muy tibio lo que había hecho Zamora para ellos. Y para los conservadores era demasiado. O sea, ¿cómo que irte en contra de la iglesia y establecer estas reformas? Entonces, lamentablemente no tuvo contento a ningún bando. Y va a llegar otro periodo, siendo presidente Alcalá todavía, donde los partidos políticos o grupos conservadores van a obtener o a ganar, van a obtener puestos, mayores puestos en las elecciones de 1933, van a ganar mayor representación en el Parlamento y por eso a este periodo se le conoce como el bienio conservador, que abarca de 1933 a 1936. Y entre esos grupos políticos destacables están la Confederación Española de Derechas Autónomas, también llamada CEDA, y el Partido Republicano Radical. Pero, ¿qué va a pasar? Otra vez, en 1936, en las elecciones de febrero, se va a conformar un frente popular que integraba a republicanos, socialistas y anarquistas que querían quitar a los conservadores, les querían quitar ese poder o esa gran representación política que tenían en el Parlamento, porque los conservadores habían echado para atrás muchas de las reformas de Alcalá y ellos querían que se siguieran aplicando. Entonces, este frente popular va a ganar en las elecciones de 1936, siendo Manuel Azaña su representante. Gana las elecciones, fíjense bien ahí en este mapita de España. Tenemos en color rojo aquellas regiones donde ganó el Frente Popular, o sea, de republicanos, socialistas y anarquistas. Y en color azulito tenemos a los nacionalistas, los grupos de derecha. Y en verde los partidos políticos de centro. Pero hay que irnos un poquito antes. En estas elecciones también participó un grupo que había ido cobrando cada vez más, pues, mayor fuerza, y es un grupo también de extrema derecha, como lo fue el partido nazi, como lo fue el partido fascista,
que es la Falange Española. La Falange Española es un partido fundado por José Antonio Primo de Rivera, que era el hijo del exdictador Miguel Primo de Rivera. Se funda en 1933 y también tenemos una evolución, porque al año siguiente se va a juntar con otro grupo político, que son las JONS, y se convierte en la Falange Española de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista. O sea, cada vez el nombre se hace más grande, pero a final de cuentas es la Falange Española. Y cuando ocurren estas elecciones del 36, los de la Falange Española se enojan porque no ganaron, no obtuvieron una representación política considerable. Aquí tenemos, ese es el símbolo del partido de la Falange Española, estas flechitas amarradas con un yugo y estas líneas de color rojo, negro y rojo. Se van a enojar y Primo de Rivera va a promover manifestaciones, va a proponer que se hagan desórdenes en contra del Frente Popular y comienza ahí. Ahora sí que ahí viene, se deshace todo, o sea, comienza la caída y se prepara el caminito para una guerra civil. En resumidas cuentas, llegan a matarse miembros de ambos bandos. A final de cuentas, el gobierno republicano prohibió y legalizó al partido fascista por lo mismo, pero por las matanzas y todo esto que hubo durante el proceso, pues se van a ir a un round de guerra civil. Entonces va a ocurrir una guerra civil en España, donde se van a enfrentar dos bandos. Por un lado tendríamos al bando nacionalista, conservador por así decirlo, liderado por un general llamado Francisco Franco, que era un general que había estado a cargo del ejército español ubicado en Marruecos, ahí en África, que cuando se entera de todo esto que está pasando en España después de las elecciones de febrero de 1936, y después de que se entera que mataron a un importante líder conservador, él se pone a favor de este grupo político y pues se convierte en el principal líder del movimiento nacionalista. Y aquí tienen ustedes qué zonas dominaba cada bando. En azul tenemos lo que dominaba el partido nacionalista, el grupo nacionalista. Y en rojo, al sur de España, lo que dominaba el bando republicano. Y finalmente, el general Francisco Franco termina convirtiéndose en el líder de lo que había sido al principio, ya les había comentado, la Falange Española de las Juntas de Ofensivas Nacional Sindicalista, que ahora ya no solo es eso, sino que se convierte, cada vez el nombre se hace más largo, en la Falange Española Tradicionalista y de las JONS. Ya saben lo que es JONS, ya no lo voy a leer. Entonces, el general Francisco Franco encabeza al bando nacionalista, que va a terminar ganando esta guerra civil, que duró de 1936 a 1939, cuando Franco pues derrota a las fuerzas republicanas, que solamente dominaban ese pedacito de rojo al sur de España. Avanza cada vez más el general Francisco Franco con sus fuerzas armadas hasta Madrid y va a establecer un gobierno. Él se va a convertir en el dictador y en el líder del partido único, que es la Falange Española. Y las características del franquismo, que fue este gobierno dictatorial que se dio de 1939 hasta 1975, vean nada más, aventó unos buenos años, ahí le echó competencia a Porfirio Díaz. Pues las características del franquismo son, también aquí el gobierno interviene en la economía, la controla, el Estado está por encima de todo, hay un predominio de la burguesía en el aparato de Estado, también, una vez más, les digo, como una religión, un culto a la personalidad de Franco, al que se le conoce como el Generalísimo. Hay un partido nada más de Estado, la Falange Española, no se permiten otros. También una política anticomunista y antisemita, o sea, antijudíos, y un control de los medios de comunicación. O sea, se niega la libertad de expresión. Entonces, en la guerra civil
tampoco hay que perder de vista el hecho de que durante este conflicto, general Francisco Franco va a recibir el apoyo de estas naciones que también tienen gobiernos totalitarios como son la Alemania nazi y la Italia fascista, pero también por otro lado tenemos que el bando republicano, encabezado por el presidente Manuel Azaña, recibió apoyo de países, un apoyo muy discreto, ojo, porque estrictamente hablando, la Liga de las Naciones no dio ningún apoyo, cayó totalmente ante este evento, pero debajo de la mesa, pues, se crearon unas milicias que se conocieron como las brigadas internacionales, que en su mayoría estaban conformados por comunistas que venían de diversos países, de Estados Unidos, de Francia, del Imperio Británico y también de Polonia. Pero, ojo aquí, no sé si ustedes lo sepan, pero México fue el país o uno de los países que más apoyaron al bando republicano durante esta contienda. De hecho, no solo les envió armamento, México sí alzó la voz y abiertamente apoyó a los republicanos durante la Guerra Civil. Y no solo esto, sino que cuando también Francisco Franco derrota a los republicanos y comienza una persecución en contra de estos, México, recordemos que en ese momento Lázaro Cárdenas gobernaba en México, le abre las puertas a los españoles vencidos para que se vengan, ¿no? O sea, les permitió, se convirtió México en un asilo o en un país de refugiados españoles, ¿no? Les abrió las puertas a los republicanos. Y finalmente llegamos a este caso de totalitarismo que se dio en Asia, y es el caso de Japón. Japón a inicios del siglo XX emergió como, bueno, ya desde fines del siglo XIX, emergió como la potencia económica asiática más importante. Entonces se convierte en una potencia, al igual que Estados Unidos. Y después de la Primera Guerra Mundial, hay un clima de confianza, de bonanza económica para Japón, que pues empieza a dar pasos encaminados a establecer buenas relaciones con otras naciones asiáticas o europeas que tenían diversos intereses, obviamente políticos y económicos, en la región del Pacífico asiático. Entonces, como parte de ello, Japón participó en la llamada Conferencia de Washington o la Conferencia Internacional sobre Limitación Naval, que se dio de 1922 a 1923. Se reunieron representantes de diversos países, Estados Unidos, Francia, el Imperio Británico, Bélgica, los Países Bajos, Portugal, Italia, China y Japón por la parte asiática. Y en estas reuniones se promueve pues esto, ¿no? Abrazos, no balazos, o sea, buscan que no se vuelva a repetir una experiencia de guerra en el mundo y buscan primeramente que se disminuya el armamento en estos países. Llegar a un acuerdo para disminuir sobre todo la cantidad de buques de guerra, de acorazados, de destructores. Esa es la idea, disminuir sobre todo la flota armada naval. Y también Japón aprovecha en esta ocasión para devolverle esta provincia, esta región a China, que se le había quitado, que es la provincia de Shandong. Se la devuelve como un gesto de paz, ¿no? De amistad. Entonces, eso es lo que hace Japón en la conferencia de Washington y todos pues buscan ahora sí amor y paz. Vamos a ver que esto fracasa, pero bueno. Así Japón, ¿no? Ese sería Japón. Sería Japón en la conferencia de Washington. Y también no perdamos de vista que como hay bonanza económica en Japón, se intenta imitar el famoso American Way of Life, o sea, el estilo de vida americano. O sea, también comienza a occidentalizarse Japón. Se le da bienvenida a muchas prácticas consumistas que vienen de Estados Unidos, pero este enamoramiento pues fue pasajero, porque llega la
la Gran Depresión, con el crack de Wall Street en 1929, y con esto vino una gran recesión económica en todo el mundo. Y a Japón le afectó cuando empezaron a disminuir las importaciones en todo el mundo. En el caso de Japón, esto le afecta en la exportación de la soja y del algodón. Y esto va a provocar que haya un caos en Japón. Le va a afectar durísimo a Japón. Y en medio de esta crisis de desempleo, de recesión económica, de devaluación, pues ahora sí que la pregunta, ¿quién los va a poder salvar? Los japoneses van a poner sus ojos en los militares. Comienzan a creer que estos militares, como el general Nagata, Hayashi, Terauchi, Hideki, estos militares que conformaban un bloque político que promovía el expansionismo como una solución para los problemas económicos desatados por la Gran Depresión en Japón, pues estos van a tener cada vez más adherentes, los van a respaldar, y los militares se van a constituir en la fuerza política más importante, y a los políticos civiles que anteriormente y en este momento pretendieron continuar con relaciones amistosas o con un acercamiento a las naciones occidentales como Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, pues van a ser condenados y muy perseguidos. De hecho, también en Japón, igualmente los comunistas, híjole, es que los comunistas nadie los quiere en ese momento, ningún gobierno, y pues los van a fulminar también y los van a sacar de Japón, ¿no? Pero también a los políticos que buscaban acercarse a Occidente. O sea, el discurso de estos militares japoneses es: de nada sirve apoyarse en las naciones occidentales si vemos que les ha afectado tanto la crisis. No podemos confiar en ellas, tenemos que mirar hacia nosotros mismos, y comienza a promoverse un discurso expansionista. En aquel momento gobernaba el emperador Hirohito, y el emperador Hirohito en 1937 va a dejar a cargo del gobierno al primer ministro Fuminaru Konoye, que es el que va a tomar las riendas del gobierno, quien a su vez fue el líder de este grupo, de este partido político que es el Taisei Yokusankai, que traducido es la Asociación de Apoyo al Régimen Imperial. Sería el equivalente al partido fascista, nazi o la Falange Española, pero en Japón, ¿no? Entonces es un partido único, totalitario, militar, que busca varias cosas. En primer lugar dice, si queremos salir adelante y expandirnos por toda Asia, dice, hay que quitar todos los partidos políticos y solamente es permitido nuestro partido. Y como se busca la expansión como un medio para solucionar los problemas económicos de Japón, se militariza toda la vida pública. Y ahora sí, como los Jedi, pues como consecuencia de esta medida, ¿qué se va a promover? Que a los niños desde muy pequeños se les enseñen técnicas de combate Jedi. Bueno, no Jedi, pero sí técnicas de combate. Y también que los jóvenes, se establece que los jóvenes de secundaria, de preparatoria, por así decirlo, o sea, ahí estarían ustedes, obviamente, si fueran japoneses, estarían obligados a prestar servicio militar, así. Bueno, entonces, características del militarismo japonés: se comienza a glorificar la guerra y se legitima el uso de la fuerza, ¿no? Para lograr sus objetivos. Ya lo vimos, el nacionalismo exacerbado, esta política expansionista, se promovía la idea de que Japón estaba destinada a gobernar a otras naciones. También el gobierno interviene en la economía, sobre todo para favorecer la industria bélica. También está latente aquí, ojo, la idea de la superioridad racial. A los chinos se les veía como inferiores culturalmente y racialmente hablando. También, nuevamente, el predominio del Estado sobre el individuo. Los militares ejercían el gobierno en nombre del emperador Hirohito. Hay un culto a la personalidad del emperador, que en este caso ahora sí literalmente era considerado un dios.
También la política anticomunista está presente y se rechazan los principios de la democracia occidental. O sea, va a sonar feo, pero hay un asco hacia la democracia occidental. O sea, se rechaza así, pero con fuerza, ¿no? Esas son las características. Entonces, en 1931, en este contexto, tomando en cuenta que ya los militares tomaron el poder, que son la principal fuerza política, y que todo el mundo los apoya en este contexto de crisis económica, Japón aprovecha que en China hay una guerra civil a inicios de los años 30 y decide invadir en 1931 este territorio que ustedes tienen ahí en el mapa, al norte, que está de naranjita medio bajito, que es Manchuria, que se va a convertir en Manchukuo, o sea, se va a convertir en un protectorado japonés. Invaden los japoneses ahí este pedacito que era de China. Y aquí tienen un meme que sintetiza esta idea, ¿no? Este sería, pues, Japón en la conferencia de Washington, que se dio en 1922, habíamos dicho. Dice: China, prometo nunca invadirte otra vez, ¿ok? Es más, te regreso Shandong para que veas que soy sincero. De ahora en adelante todo será diferente. Y 3 doritos después, Japón en 1931. Manchuria es mía. Bueno, me divertí haciendo este meme, lo confieso. Y otro meme. Mi clase está llena de memes, ¿cómo la ven? Ok, tenemos aquí a Japón, ¿no? Otra vez. Obviamente, cuando la Liga de las Naciones o la Sociedad de Naciones se entera de que Japón invadió Manchuria, pues le vaya a realizar una llamadita ahí a Japón y le va a recriminar este acto ilegal, violento. Aquí tenemos Japón. No debiste invadir Manchuria, eso está en contra de los acuerdos. E inmediatamente Japón cuelga. O sea, es que literalmente Japón se va a terminar saliendo de la Liga de las Naciones. ¿Por qué? Pues no le importó la opinión de este organismo gubernamental internacional. Se sale. Y es que también hay que tener en cuenta que Japón, estos militares tenían un plan bien diseñado. Ellos querían establecer lo que se conoce como la esfera japonesa de coprosperidad, o también la esfera de coprosperidad de la Gran Asia Oriental. La idea era que ellos querían como establecer un estado panasiático, o sea, unir a todas estas naciones asiáticas para echar fuera a los occidentales. O sea, era el equivalente asiático japonés de la doctrina Monroe. Ya saben que la doctrina Monroe postulaba América para los americanos, pues la esfera de coprosperidad establecía Asia para los asiáticos. Entonces, esta era la idea, esta era la pretensión japonesa. Y siguiendo pues esta ideología, Japón va a invadir todavía más territorio chino. En 1937 se va a desatar la Segunda Guerra Sino-Japonesa y va a invadir Pekín, Nankín y Shanghái, ¿no? Entonces, ahí eso que ustedes ven en el mapa coloreado de amarillo son los territorios que llega a conquistar Japón durante este conflicto armado con China. Va a ser una masacre, de hecho hasta 200,000 chinos murieron en el conflicto, fue algo horrible. Pero también los chinos recibieron apoyo de diversas naciones, la URSS incluida, pero sobre todo de estas naciones occidentales. Bueno, más bien recibe apoyo de la URSS, de Estados Unidos, de otras naciones occidentales, pero se va a conformar un bando que los japoneses conocieron como el bando ABCD, o sea, porque estaba conformado por América, o sea, en inglés, América, que sería Estados Unidos, British, que sería, o sea, los británicos, Chinese, que serían los chinos, y los Dutch, o sea, los holandeses, ¿no? Entonces aquí tenemos a Estados Unidos, el Imperio Británico, China y los Países Bajos. Se van a unir para pelear contra Japón, y este conflicto de hecho se prolonga durante la Segunda Guerra Mundial. Y otro dato curioso es el hecho de que para los japoneses la Segunda Guerra Mundial no es conocida como la Segunda Guerra Mundial, sino como la Gran Guerra de Asia Oriental, porque desde su perspectiva era una lucha
para sacar a los occidentales de Oriente, ¿no? Y una lucha por el predominio asiático en el continente. Entonces, eso sería todo de mi parte. Espero que lo hayan disfrutado, espero que hayan aprendido bastante. Cuídense mucho, como siempre. Les termino mandando un fuerte, fuerte abrazo. Ánimo, ya mero salimos de esto. Y les mando todo mi amor y cariño. Fuerte, fuerte abrazo. Adiós.